Uno de los temas más difíciles de manejar que tenemos en la vida es la muerte. La muerte, en estos días que está aquí esta celebración, es algo que nos cuesta naturalizar, normalizar, aceptar, integrar, permitir que forme parte de nuestras vidas y tratar a la muerte con el respeto que merece, como cualquier otra esfera más de tu vida. La vida ha querido que en este tiempo tenga a mi perrita Blanca muy enferma, con un cáncer terminal, y quiere decir esto que puede que llegue viva a enero, febrero. Más allá de eso sería difícil, al menos eso es el pronóstico. Entonces es como que también, de nuevo, una vez más, la muerte, la enfermedad y la muerte llaman a mi puerta, a mi vida. Y entonces lo tengo muy presente, con lo que eso significa, la pérdida. De un punto a esta parte, lo primero que quiero decir es que mi perrita está bien. Ella está bien porque no sabe que se va a morir pronto. No sabe lo que es la muerte. No lo ha descubierto, no lo ha entendido, no lo ha analizado, ni lo ha revisado. No. No como hemos hecho los humanos, que hemos hasta la extenuación revisado, analizado, estudiado, elucubrado, fantaseado con qué es la muerte, para qué está la muerte, qué sentido tiene la muerte, qué nos quiere decir la muerte. Desde la visión científica empírica que la muerte es el fin, ahí termina, ya está, hasta todas las religiones, las creencias que han intentado aliviar el peso de la muerte, dando un sentido y hablando de un más allá, hablando de un paraíso, hablando de un cielo, hablando de la vida después de la muerte, y otras filosofías y culturas que directamente hablan de una verdad, de reencarnaciones, de existencia después de la muerte, etc. Independientemente de en qué punto estés, lo que sí es indudable es que la muerte nos reta, nos desafía. He tenido muchas oportunidades de estar cerca de personas que amo, que fallecieron. También mis perritas anteriores, Nala y Wanda, y también Tele en su momento. Y he estado con muchas situaciones de funeral, de cremación, entierros. Bueno, la vida me ha puesto ahí. Y bueno, no ha sido fácil, Sin embargo, esta parte de tener conciencia de que existe la muerte y de que desaparecemos, de que lo que sea esta vida termina ahí y ya veremos si después hay algo más, o si viene un cielo, o si viene una reencarnación, ya veremos. Lo que sí es cierto es que el tener conciencia de la propia muerte trae también un miedo. Trae un miedo a desaparecer, trae un miedo a dejar de existir, a la mayoría
decimos que tenemos un miedo no a la muerte, sino al dolor, al sufrimiento, a tener una enfermedad, a que tengamos una muerte dolorosa. Un miedo a ese sufrimiento y por supuesto un miedo a lo desconocido, porque es algo que, aunque haya recapitulación, ¿no?, de testimonios de personas con experiencias cercanas a la muerte, vale, sí, es que eso está, pero más allá de eso, pues no sabemos. Y es ese no saber lo que nos genera tanto miedo, y es el no saber junto con el miedo lo que nos pone en neurosis, nos pone en una actitud y una conducta neurótica que nos lleva a querer controlarlo todo, o a evadirnos, a anestesiarnos, a negar que la muerte está ahí, o a exprimir la vida al máximo porque hay que aprovechar, o para qué voy a hacer nada si me voy a morir, o también espera, que esto que puedes hacer o esto que está pasando ahora puede ser peligroso, mejor no hacerlo, mejor no ir, mejor no moverme, mejor me estoy en casa sin hacer nada, con ese miedo. En fin, la muerte, sin embargo, puede traer también mucha conciencia de la vida que llevas, la vida que tienes, la vida que haces, la vida que vives. Un libro muy, muy interesante de Lowen es El miedo a la vida. Y es como... No me acuerdo muy bien ahora el artículo cómo era también. Escribía un artículo que temor de vivir, deseos de morir, ¿no? Y es como en estas obras Lowen me parecía muy interesante porque habla de cómo hay una búsqueda de desaparecer del dolor, del sufrimiento, del malestar, de la desesperación a través de la fantasía de la muerte, y cómo hay ese deseo de morir, esas ganas de desaparecer y morir y me quito de en medio y ya no sufro más, algo totalmente irreal, que sin embargo pues lleva a muchas personas al suicidio y a desaparecer, algo que es dramático, por supuesto. Y también la otra vertiente, ¿no?, que el miedo no es a la muerte. No tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a vivir. Porque vivir implica sentir, implica experimentar, implica una libertad, implica un apreciar. Y de ahí que hagamos todo lo posible por disociarnos, anestesiarnos, desconectarnos, desvincularnos, desaparecer, no con la muerte, sino de muchas maneras, o que alteremos, distorsionemos la propia experiencia, o que nos pongamos en un patrón o en un mecanismo que es exagerado, histriónico, que es demasiado. Sea como sea, lo que siento es que, y lo que coincido, a mí me ha pasado, es que tenía un miedo a la vida, un miedo a vivir, un miedo a la libertad, un miedo a sentir, un miedo a experimentar, un miedo al dolor también, porque vivir muchas veces implica dolor, implica sufrir, implica malestar, implica incomodidad, implica que no todo es fácil, implica que hay cosas que son molestas, que son conflictivas, que son inaceptables, inadmisibles. Y ahí está ese miedo también, miedo a vivir.
Y la muerte lo que nos puede llegar a enseñar es precisamente el valor de la vida, porque saber que la vida termina es lo que puede dar una apreciación positiva, valiosa, relevante de lo que es la vida y de por qué la vida es realmente un regalo, porque me gusta mucho lo que decía Mújica, presidente de Uruguay, en una de sus entrevistas o discursos decía algo así como que se nos olvida, a la mayoría se nos olvida el milagro tan grande que es que estemos aquí existiendo, viviendo, con todas las probabilidades que había de que no fuese así. Y sin embargo, aquí estás. Me parece precioso, me parece muy relevante, me parece muy necesario tener esa frase diaria, como si fuese una oración, como si fuese un rezo, como si fuese un mantra, como si fuese una manera de vivir. Y es verdad que la muerte nos puede conectar con el apego, la dependencia. Lo primero que sentí y que pensaba, sobre todo que pensaba, cuando me enteré hace 4 días que mi perrita Blanca pues estaba muy enferma y que iba a morir pronto. Lo primero que pensé es que qué mal lo va a pasar ella, va a ser muy doloroso, muy, muy malo todo, voy a perderla, me voy a quedar sin ella, y qué va a pasar ahora con todos los proyectos y sueños que tenía con ella, todas esas fantasías futuras, ¿no? Y cómo va a ser la vida sin ella, etcétera, etcétera. Es decir, me iba a un sufrimiento futuro de tremenda ansiedad. Y eso es lo que creo que sucede, ¿no? Cuando mi madre estaba ya en el hospital para morirse, una de las cosas que yo en aquella época no tenía conciencia de nada, ya también te lo digo, tenía 26 años, no había hecho terapia, no había hecho nada. Fue una etapa muy de un muchacho desconectado, un muchacho que, bueno, más o menos ahí rodando. Bueno, el caso que cuando mi madre estaba en el hospital en la semana antes de morirse, pues teníamos muchas conversaciones muy interesantes, muy valiosas. Luego me di cuenta, claro. Y en una de ellas, pues yo le dije, ¿y qué vamos a hacer sin ti? Sí, ahí estaba mi parte egoísta, mi parte dependiente, absolutamente. Y que normal, no tenía revisión de nada. Y mi madre, la pobre, pues, bueno, pues harás tu vida, pues conocerás gente, harás tus planes, estarás bien, ¿no? Intentando darme ella ánimos a mí, que es ella la que estaba en proceso de muerte. Y sin embargo es esto, ¿no? De nuevo es a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar y qué pasará si tú no estás? ¿Qué pasará cuando tú no estás, ¿no? Y también lo puedo poner en primera persona porque esto de qué pasará cuando yo no esté, ¿no? Y cómo será cuando yo no esté. Porque también muchas veces viene esto de muchas personas que están ahí aguantando la vida, con dolor, con malestar, por el hecho de que hay una creencia de que son indispensables para que los demás estén bien o para cuidar de los demás, porque a lo mejor no se han asentado o no han resuelto algún problema. Y cuando se resuelve ese problema o se asientan o ya empiezan a estar bien, la persona fallece. La persona dice, ya está, ya he hecho lo que tenía que hacer, ya estaba aquí con lo que tenía que hacer, me puedo morir en paz. Y entonces se muere. Es como que el miedo a la ausencia, el miedo a que no esté esa persona, ese ser, el miedo a que qué va a pasar cuando esté esta
esta muerte encima y esta persona ya no esté al lado, eso nos paraliza, nos pone en ansiedad, nos pone en un sufrimiento tremendo, tremendo. Lo he notado yo ahora con Blanca. Y claro, luego están las etapas del duelo. Hice un vídeo sobre el duelo, que lo voy a dejar por aquí enlazado, por si quieres verlo. Hace ya tiempo, hace ya años que lo hice. Y bueno, no es tanto hablar de las etapas del duelo, pero como si aparecen indudablemente. Ya solamente con el momento en el que estoy ahora, que es con el enfado tremendo, la negación, pues ahí estoy en las primeras etapas del duelo, es como mi parte consciente, mi parte más madura, más adulta, lo sabe. Y la muerte, con esto de poder apreciar la vida, lo que puede hacer realmente es transformar la manera en la que vivimos, porque también cuando, sí, más o menos, hasta que empecé la terapia, empecé la terapia cuando murió mi madre, con 26 años, y yo creo que hasta los 27, 28 años era así. Yo vivía de una manera muy, muy depresiva y muy negativa y sentía que bueno, la vida era un rollo, y bueno, un rollo, historias. Y en los cumpleaños decía un año menos. Un año menos. ¿Para qué? Para la muerte. Un año menos de vida. Y creo que la muerte de mi madre, con la terapia posterior y la conciencia sobre mí, sobre su proceso de muerte, me enseñó a apreciar la vida. Y me trajo mucha conciencia acerca de lo que es mi vida. Me trajo mucha autoestima, autorrespeto, autoconfianza. Me trajo autodignidad. Y con todo eso empecé a apreciar mi vida. Y empecé a decir en los cumpleaños un año más. Y lo sigo diciendo. Y me alegra muchísimo seguir diciéndolo. Y me alegra también saber que un año más significa realmente a nivel astronómico que hemos dado otra vuelta en la Tierra a nuestro Sol, nuestra estrella, en ese vacío del espacio, flotando, donde creemos que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos es tan importante, tan relevante, tan serio. Y en la escala del universo no somos nada. Y nuestros pensamientos menos aún. Y nuestros sentimientos se quedan en algo nanoscópico. Y sin embargo, luego el mundo interior, mi mundo, lo es todo. Y lo que me sucede a mí, aunque sea simplemente que me he roto una uña, es todo, es un drama, Y eso es lo que lo hace tan grande. Porque aunque a nivel cósmico seamos insignificantes, a nivel único, a nivel trascendental, somos universo, somos enormes, somos infinitamente importantes. Y lo que sentimos, y lo que pensamos, y lo que experimentamos, lo es todo, claro que sí. Y es importante y lo es todo porque nos ocurre, nos sucede, igual que el miedo a morir, igual que el miedo a que se mueran los demás. El miedo a desaparecer, el miedo a que no se acuerden de nosotros, el miedo a que
pasemos por aquí sin dejar huella. Porque no estamos viendo en la escala cósmica que la huella humana en la escala cósmica es nada, no existe, no existe. Estamos viendo y percibiendo en nuestra escala, y nuestra escala es inmensa. Y sí existe, y existe con mucho peso. Y saber que pasas por aquí sin dejar huella y que nadie se va a acordar de ti y que nadie te va a recordar y que nadie te va a pensar y que nadie se va... Eso es tremendo, 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 tremendo. ¿Y cuánto hacen tantísimas personas en este mundo, millones y millones de personas históricamente, miles y millones de personas históricamente han hecho todo lo posible para que nos acordemos de ellas? Porque si nos acordamos, no mueren, no desaparecen. Y hasta esos niveles llega el miedo a la muerte. Un oso en el bosque vive, se reproduce, caza, duerme, hiberna y a lo mejor se rompe una pata, o a lo mejor lo hieren de muerte, o a lo mejor simplemente envejece o lo disparan. Y el animal ahí muere y ya está. Y no le preocupa si ha dejado huella, no le preocupa si ha dejado descendencia, no le preocupa si se van a acordar de él, no le preocupa lo que ha hecho en la vida, no le preocupa el arrepentirse de lo que no ha hecho, no le preocupa desaparecer, dejar de existir, al menos en este plano. Simplemente muere, sin más. A veces digo, ostras, qué paz estar así, vivir así, existir así, sin conciencia de la muerte y simplemente morir. Y otras veces digo, claro, pero es que sabemos de la muerte. Creo que ese puede ser el regalo de un dios, si existe, o una diosa, si existe. Enseñarnos que la muerte está ahí para decidir qué hacemos con esa información, y lo que hemos ido haciendo históricamente ha sido atroz, y algunas personitas lo que han ido haciendo es intentar aprovechar y vivir la vida desde la conciencia de este miedo a morir, que existe este miedo y que existe la muerte, para poder vivir sin el miedo. ¿Y qué es lo opuesto al miedo? Es que si no tienes miedo, tienes paz, aceptación, hay una sonrisa, tienes un bienestar, incluso una alegría. Teresa Garcés y Carolina Garcés, mis profes de Gestalt, no paraban de repetir que lo opuesto del miedo es el amor. Que el amor es realmente lo opuesto del miedo. Y estas personitas han podido vivir en amor, mientras que el resto han vivido en miedo. El miedo a la muerte es el miedo a todo. Miedo a existir, miedo a sentir, miedo a decidir, miedo a tomar las consecuencias de las decisiones, miedo a dejar ir, miedo a amar de verdad, miedo a reconocer que caes, reconocer que no puedes, miedo a rendirte, miedo a dejar que la vida te
te embadurne, te llene, te pueda contigo a entregarte a la vida. Eso no quita que no vaya a echar de menos a Blanca. Eso no quita que me duela y no quita que a veces también pues sufra, me vaya a futuro. No quita que sea una mierda. Y por supuesto, no estoy hablando de justificar las atrocidades que personas y gobiernos están cometiendo actualmente contra otros seres inocentes, otros seres vulnerables. No tiene que ver con eso este vídeo, pero bueno, pues si lo habías pensado, me había venido ahora, digo, ostras, va a aparecer. No. Bueno, este vídeo toca así, estoy en esta energía, estoy con este tema, con este dolor, me legitimo el dolor, me lo autorizo. También intento no pelearme con mi rabia, con mi sufrimiento y mi miedo al futuro, a cuando no esté, a cómo será, a cómo estaré yo sin ella. Es lo que les digo a toda mi gente, digo, ni se os ocurra poneros enfermos, ni moriros, ni nada, ¿eh? No. Y a gente que amo muchísimo, muchas veces bromeando, pues le he dicho que yo me tengo que morir antes yo, ¿eh? No te puedes morir tú antes. Por ese miedo, ¿no? Ese dolor tan grande a vivir sin esas personas. ¡Wow! Los apegos. Bueno, si me has acompañado hasta aquí, pues te lo agradezco. Si algo te ha resonado de estas palabras, sí, me gustaría conocerlo, lo que te ha resonado, en comentarios, o como ya hace alguien, me mandáis un WhatsApp. También, si estás en proceso de enfermedad y muerte próxima, como decía Rosa María Wynn, que era la impulsora del curso de milagros aquí en España y en Hispanoamérica o Latinoamérica, ¿cómo se llama? No lo sé ahora. Decía, sé un guerrero y ve hacia la muerte, abrazándola y tomándola sin miedo ninguno. Con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, ve hacia tu muerte. Parecía revolucionario. Me impactó muchísimo escucharla en directo, verla en directo, diciendo esto. Yo que tenía tanto miedo a mi muerte en aquella época. Y me ayudó mucho esta visión. Te acompaño en esa fuerza, en ese camino hacia lo que está por venir para ti, en ese morir, por supuesto, con todo la incertidumbre y el miedo que pueda dar, claro que sí,
y con la misma valentía y misma fuerza y misma entrega, confiando. Si estás con alguien cercano que está en proceso o que ya haya fallecido recientemente, simplemente te doy mi abrazo, también me dejo abrazar, sí. Te abrazo, te acompaño, te, te comprendo y sigue siendo una mierda, sin embargo, nos acompañamos ahí. Así que haya mucha compañía para ti, que te rodees de gente que te puede apoyar, te puede acompañar, te puede simplemente respetar tus etapas de duelo. Yo ya lo estoy haciendo con mi gente, les estoy pidiendo mucho abrazo, mucha escucha, así que, bueno, que vayan los procesos de la vida y de la muerte como necesiten ir para que podamos apreciar este milagro de vivir, de vivir. Muchas gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias.